reunirnos una vez más para continuar siempre nuestro aprendizaje de la buena palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias para tener una lectura de la palabra del Señor, y en esta oportunidad lo haremos en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 12. Amén. Y versículo número 28. Dice la palabra del Señor: uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Amén. Amén. Hermanos, dejaremos la lectura hasta este versículo. Por favor, pueden, hermanos, tomar sus asientos. Esta noche llegamos a la parte final del tema del respeto. Como ustedes, hermanos, recordarán, hemos venido durante, varias semanas tratando el tema del respeto. Y esto pues nos ha permitido ir revisando el respeto en las diferentes áreas que nos competen a nosotros como cristianos. Amén. Hemos visto el respeto hacia Dios, su palabra. Hemos visto el respeto hacia la familia, enfocada en todo lo que conlleva el término bíblico de casa. Es decir, hemos visto el respeto dentro de el matrimonio. Hemos visto el respeto de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hemos también revisado entonces el respeto que el creyente debe de experimentar y practicar en dirección de sus autoridades. Amén. Y esto pues dijimos en esa ocasión que las autoridades civiles no lo íbamos a desarrollar porque ya lo hemos desarrollado en otras oportunidades, y nos concentramos en el tema del respeto hacia las autoridades religiosas. Entonces eso pues nos ha llevado ese tiempo. Hemos visto también el respeto hacia el prójimo, y esas han sido las áreas que hemos cubierto. Hoy, como digo, queremos finalizar hablando del respeto, pero hoy enfocado a uno mismo. O creo que suena mucho mejor si decimos a sí mismo. Entonces, esta es la última parte que nos queda esta noche: el respeto a uno mismo. Lo primero que quiero señalar para introducir el tema es de que hablar del respeto a uno mismo es un tema que, como que yo diría, riñe con algunos principios bíblicos que nosotros tenemos. Entonces, como a veces no se ha desglosado de manera apropiada el tema, entonces eso nos ha llevado a que muchos creyentes han llegado a ser extremistas con respecto a, por ejemplo, hasta dónde un creyente
puede tolerar, hasta dónde un creyente puede ser o practicar la humildad, el silencio. Entonces hay una delicada línea que esta noche, a la luz de la Escritura, es bueno que nosotros podamos identificarla. Entonces, a lo mejor en lo que yo vaya desarrollando, usted va a sentir que hay aspectos que le pueden sonar como muy humanos, lo que yo voy a estar diciendo. Pero la Escritura es la que nos va a permitir también esta noche entender que no es tan humano como uno pensaría, sino que dentro de la Escritura hay parámetros que nos hacen recordar a nosotros que el creyente también debe de aprender a amarse a sí mismo. Y si usted prestó atención, este versículo que nosotros lo conocemos y lo hemos leído, pero yo diría de forma muy común, el versículo solamente es interpretado en la parte que corresponde a amar al prójimo. Pero el versículo no dice solamente amarás a tu prójimo y llega hasta ahí, sino que el versículo dice como a ti mismo. Entonces, si a mí me está diciendo, oiga, amarás, ahí está el verbo, amar, amarás a tu prójimo, es el sujeto, el prójimo. Entonces, el mismo verbo, amarás, también cambia de sujeto ahora y es a mí mismo. Entonces, lo que la Escritura me está diciendo es de que yo también debo de aprender a amarme a mí mismo. Entonces, por eso le digo que es una línea muy delgada, porque hay creyentes que llegan a experimentar aquello de, bueno, yo estaba muerto de mis delitos y pecados, ahora tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, soy esclavo de Cristo, vivimos para el Señor, entonces somos nada. Y esas son como confesiones, ¿verdad?, que nosotros vamos haciendo en nuestra vida cristiana. Y uno dice, Señor, somos lo peor que hay sobre la tierra, pero así nos has amado. Yo recuerdo en mis primeros días de cristianismo que había hermanos que tenían una frase muy común y decían, somos como una llaga podrida. Entonces había frases, ¿verdad? Algunos de los más antiguos recordarán esa frase, porque era bien recurrente en las oraciones. Entonces, llegamos a ese punto, a ese extremo, en donde uno dice, no, es que yo no tengo por qué amarme a mí mismo. Además, dice la Biblia que aquel que ame su vida, la perderá. Entonces, nosotros no tenemos por qué sentir amor, sino que nosotros tenemos que abandonarnos. Pero aquí, en donde le digo, es el punto del extremismo a la hora de interpretar un pasaje. Porque si usted presta atención, verá que el Señor, Él está siendo muy claro en decir que el mismo amor que nos vamos a prodigar a nosotros mismos es el mismo amor que tenemos que darle al prójimo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a amar a alguien si no nos amamos nosotros mismos? Gloria a Dios. Vean, es que hay que razonarlo. O sea, ¿cómo uno va a amar a otros si uno no se ama a uno mismo? Amén. Si uno desea amar, entonces uno tiene que saber qué es el amor. Y hay que saber amarse también uno mismo. Entonces, ahí es donde le decía, pareciera que este aspecto como que riñe con el cristianismo, con la enseñanza bíblica, porque nosotros tenemos muy en mente lo que el Señor dijo, ¿verdad? Que había que renunciar a nosotros mismos, había que perder la vida, el que no tomara su cruz y lo siguiera, el que no renunciara a padre y a madre. Entonces, nosotros hemos llegado a interpretar de que la vida cristiana es una vida de total abandono. De esa forma nosotros estamos agradando al Señor. Pero es que vuelvo a lo mismo, se debe de respetar el contexto de lo que se está diciendo. Porque cuando el Señor menciona acerca del renunciar, Él lo está enfocando en el tema del discipulado. Él está diciendo que si usted no es capaz de dejarlo todo para ser discípulo de Él, entonces el Señor dice, ese no es digno de ser mi discípulo, porque no tiene la capacidad
de abandonarlo todo por seguirme y servirme a mí. Pero usted sigue siendo un ser humano sobre esta faz. Usted sigue siendo un hombre, sigue siendo una mujer, que le voy a decir esto para que usted lo pueda encauzar dentro del orden bíblico, que sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios sobre usted. Amén. Usted no ha dejado de tener la imagen y la semejanza de Dios. Por lo tanto, oiga bien, por lo tanto, hay un valor implícito en nosotros. Un valor que nos es concedido por la creación misma que Dios ha hecho en nosotros. Amén. ¿Por qué Dios aborrece el homicidio? Porque en todo ser humano allí está la imagen y la semejanza de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando se atenta y se le quita la vida a un ser humano, se está lastimando, se está yendo en contra de la misma imagen de Dios. Amén. Por eso es que no es permitido el homicidio. Entonces, ¿por qué a Dios le tendría que importar, por ejemplo, que se le quite la vida a uno que ha sido asesino? ¿Por qué a Dios tendría que importarle que se le arranque la vida a un ser inocente como a un ser culpable? Porque todos somos creación de Dios. Por eso es que nosotros como seres humanos podemos experimentar vergüenza. Por ejemplo, quiero que ustedes alguna vez ya se han sentido avergonzados. Amén. Porque hemos experimentado por diferentes causas, ¿no? Pero uno ha visto el reflejo físico de sonrojarse. Usted puede controlar el reflejo físico de sonrojarse, por ejemplo. Cuando uno se siente avergonzado, uno se sonroja. ¿Quién puede controlar eso, por ejemplo? Porque esa es parte de nuestra misma naturaleza que Dios nos ha concedido, el hecho de sentir vergüenza. Por ejemplo, ¿quién quiere que lo vean desnudo, verdad? O sea, a uno le daría vergüenza, ¿no? Pero es por eso, porque eso a lo que nosotros llamamos vergüenza es parte del pudor que Dios le ha dado al ser humano. Y ese pudor viene a ser parte del respeto que nosotros mismos sentimos por nuestro cuerpo. Amén. Entonces, dice cuenta que el respeto hacia uno mismo es dado por Dios. Es decir, Dios desea que nos respetemos a nosotros mismos. Amén. Por eso es que Él estaba diciendo precisamente acá, en este versículo, sí, debes de amar a tu prójimo, pero ámalo como te amas tú. Pues ahí viene la parte que le decía, ¿qué amor estamos sintiendo por nosotros mismos? En otras palabras, no es, oiga bien, no es pecaminoso que usted aprenda a amarse a usted mismo. Para que usted pueda entenderlo mejor, allá afuera, el mundo dentro de la ciencia lo ha desarrollado con dos palabras que son muy conocidas, muy básicas. Se habla de autoestima o se habla de baja autoestima. Esto lo que permite es categorizar el respeto que nosotros sentimos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona tiene autoestima, está respetándose a sí misma. La persona que experimenta baja autoestima es una persona que ha perdido el respeto hacia ella misma. Es una forma en la que el mundo logra entender lo que yo le estoy explicando a usted, que es lo que el Señor está diciendo, el amor hacia uno mismo. Ahora, lo que ha sucedido realmente es que uno se confunde con esto del amor hacia uno mismo, y uno ha visto que el mundo, el respeto y el amor a uno mismo, en realidad lo que ellos hacen es un acto de egoísmo. Entonces uno tiene que distinguir qué es lo que yo estoy sintiendo hacia mi persona. Estoy sintiendo respeto y amor hacia mi persona, o yo estoy disfrazando de respeto y amor el egoísmo que yo poseo. Entonces, note que cuando uno tiene claro los conceptos,
es más fácil entender todo entonces. Es más fácil. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted tiene derechos? Sí. Por eso es que cuando a una persona lo detienen o lo captura la policía, bueno, de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Así tendría que ser. Pero lo que tienen que hacer es, lo primero que tienen que hacer es leerle sus derechos. Porque la persona posee derechos, todo ser humano posee derechos. Precisamente por eso es la lucha, ¿no?, que la iglesia cristiana evangélica sobre esta tierra, el cristianismo, hace en pro de la vida. Por eso es que nosotros no podemos estar de acuerdo con temas como, por ejemplo, con el aborto. Porque precisamente el aborto es arrebatarle derechos a una vida. Entonces, por eso es que los especialistas debaten, ¿no?, en qué momento comienza la vida. Es como que se buscan tecnicismos que autoricen a un ser humano a quitarle la vida a otro ser humano. Porque no se tiene ese respeto hacia la vida. Ese respeto que Dios está esperando que el ser humano sienta hacia sí mismo. Hay dos derechos que todo ser humano tiene. El primero de ellos es el derecho a la vida. Este es el primer derecho que todos nosotros tenemos. ¿Cuántos de los que están acá disfrutan de ese derecho? Amén. Sí, no, porque estamos respirando, disfrutamos del derecho a estar vivos. Ahora, entienda que ese derecho, si alguien se lo arrebata a usted, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Amén. Está yendo en contra de las leyes civiles también. Porque es un derecho que no solamente lo establece la palabra de Dios, sino las leyes también. Por eso le decía hace un momento. Hay tanta profundidad, ¿no?, en el tema del aborto. Es un tema muy profundo, ante el cual yo le diría que la iglesia misma se ha quedado corta al momento de debatirlo. Se ha quedado corta porque la iglesia lo que ha hecho siempre que se ve incapaz de abordar un tema es volverlo, etiquetarlo de pecado. Entonces, si una persona, a mí por ejemplo, me pregunta, mire, ¿y está bien o está mal que yo aborte? Entonces viene la iglesia y dice, es pecado. Y esa es toda nuestra explicación. Porque nos vemos incapaces de profundizar en el tema, porque, como le insisto, es un tema muy profundo. Como acabo de mencionar, en qué momento comienza la vida, en qué momento si se interrumpe todavía no era vida o si era vida. Me parece que fue en una de nuestras conferencias de matrimonio que tocamos el tema de la planificación familiar. Donde hablábamos precisamente a dónde, bajo qué métodos, en qué momento al ser humano le es permitido, como dice el libro de Génesis, sojuzgar la vida, sojuzgar la creación, es decir, hasta dónde un ser humano puede y a dónde un ser humano no puede. Vean, nosotros hemos tratado siempre de formar nuestra congregación abordando todo este tipo de temas. Temas que yo le digo, hay iglesias en donde no se tocan, porque se sonrojan. O sea, la gente lo mira así como, uy, y de eso van a hablar, pero eso no es bíblico. ¿Y eso en qué me ayuda en mi vida espiritual? Entonces, lo que ha sucedido es que al final la iglesia termina sumergida en una burbuja de ignorancia, donde le toca estar oyendo lo que el mundo piensa al respecto, sin saber lo que la Biblia piensa al respecto. Entonces, ¿y qué sucede? Precisamente eso, hermanos. Sucede que después se están violentando los derechos. Como le digo, hay dos derechos que son básicos en la vida de todo ser humano. El primero de ellos es el respeto a la vida. Y número dos, el derecho a la felicidad. Todo ser humano tiene derecho a la vida y a la felicidad. O sea, no le voy a preguntar, ¿verdad?, esta noche si son felices ustedes. Pero usted tiene derecho a ser feliz. O sea, es un derecho que usted tiene, que Dios le ha dado. Ahora, precisamente aquí entramos ya nosotros en la ética cristiana, porque hasta acá usted podría decir, bueno, el hermano está hablando de términos seculares.
que ya insistí que no es así, ¿no? El mundo conoce precisamente lo que Dios le ha permitido que conozca. O sea, si Dios no le diera al mundo la capacidad de entender esto, el mundo no lo entendería. Si los psicólogos, por ejemplo, conocen estos términos, es porque Dios ha concedido la ciencia al ser humano. Amén. Es Dios que le ha concedido al ser humano la capacidad de entender todo esto, que como digo, procede de Él. Todo esto procede de Dios. No es que realmente un hombre se inventó el derecho a la vida, el derecho a la felicidad, la autoestima, la baja autoestima. No, el hombre puede introducir los términos para conceptualizarlo, pero en sí es Dios quien ha creado todo esto. Amén. Entonces uno debe de entender que nosotros tenemos el derecho a la vida y a la felicidad y que eso es parte del respeto hacia nosotros mismos. Es parte. Ahora, ¿qué sucede cuando estos derechos se ven violentados, se ven alterados? ¿Qué es lo que sucede cuando dejamos de disfrutar de estos derechos? Bueno, lo primero que uno debe de entender como cristiano es que disfrutar de estos derechos es parte del amor que yo siento hacia mi persona, hacia mí mismo. Por eso hablamos de autoestima, es hacia uno mismo. Es muy diferente la estima que otros podemos sentir por usted a la que usted puede sentir por usted mismo. Amén. Usted puede ser una persona muy estimada dentro de la iglesia, pero ¿cómo se estima usted mismo? ¿Cómo se valora usted mismo? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se percibe usted mismo? ¿Por qué cree que estamos hoy en un mundo en donde la gente se percibe de 20,000 maneras? Pues precisamente por eso, por la baja autoestima que los seres humanos tienen. Por eso es que la gente vive confundida, no sabe cómo percibirse. Hoy se perciben de una manera, mañana se perciben de otra, la otra semana se perciben de otra. Tienen una percepción que está totalmente deformada de la realidad y de ellos mismos. Y se privan de los derechos que acabo de mencionar, se privan del derecho a la vida porque no viven. Por eso hay personas que se terminan suicidando. Es decir, ellos mismos terminan expropiando el derecho que Dios les concedió a la vida. Amén. ¿Comprenden? Amén. No son felices, porque precisamente si fueran felices, entonces no tendrían por qué hacer tanto. No tendrían que vivir en una agonía, en una inestabilidad emocional. No son felices. Se están violentando los derechos que, como digo, depende precisamente de lo que hoy hemos leído, del amor a uno mismo, el amarnos a nosotros mismos. La conducta del creyente tiene que ser una conducta coherente. Es decir, como hemos entendido de qué se trata lo que el Señor Jesús está diciendo, ámense ustedes mismos. En resumen es lo que el Señor Jesús está diciendo, aprendan a amarse ustedes mismos. Entonces la vida del creyente se vuelve coherente con el mensaje de Jesús. Es decir, si responde a lo que Jesús está diciendo, eso es ser coherente. Por eso cuando una persona está hablando cosas sin sentido, uno dice, está hablando incoherencias. Hablar algo coherente es hablar algo que tiene sentido. Entonces, vivir coherentemente el mensaje del Señor es vivir en el sentido bíblico. Y si el Señor me está diciendo a mí, hijo, hija, aprende a amarte a ti mismo. Aprende a amarte a ti mismo. Tienes que amarte a ti mismo para que de esa manera también puedas amar a otros. Tienes que respetarte a ti mismo para que puedas respetar a otros. Claro, hay personas que no respetan a nadie porque no se respetan ni ellos mismos. Amén. Entonces uno puede exigir respeto, pero si esta persona no ha aprendido a respetarse a sí mismo. Entonces, dentro de la iglesia del Señor no hay que perder de vista algo. Y es de que acá el Señor recoge piezas rotas, Amén. Gloria a muy Dios. quebradas, muy dañadas. Y todos venimos a este lugar para que el Señor
nos restaure. Ese es el propósito de estar acá. Que el Señor nos restaure. O sea, no entramos de forma perfecta ya. No, aquí hemos venido a eso, a que el Señor nos prepare. Gloria a Dios. O sea, lo que el Señor comienza a hacer en nosotros es precisamente enseñarnos a amarnos a nosotros mismos. ¿Y sabe cuándo inicia el amor hacia nosotros mismos? Cuando reconocemos la obra redentora de Jesús en nuestra vida. Amén. Ahí comienza el amor por uno mismo, porque entramos a la realidad en donde uno se da cuenta que hemos recibido de parte del Señor, ¿qué? Amor. Eso es lo que hemos recibido de Cristo, amor. Entonces, una persona, por ejemplo, puede venir de allá afuera y decir: nadie me ha amado en la vida, por eso no me puedo amar yo, porque nunca recibí amor. Entonces, obviamente no sé lo que es el amor. Por lo tanto, de forma subsecuente, no puedo amarme a mí mismo. Pero cuando venimos a este lugar, ¿de qué se trata el Evangelio? Del amor de Jesús por nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que se nos predica? Que a pesar de la vida que nosotros hemos llevado de pecado, Jesús así nos ha amado. ¿De qué más se predica? Que Él murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Todo gira en torno al amor. Amén. El amor del Señor. Hasta los cánticos, hermano, hablan del amor. Desde los coritos más antiguos y sencillos, ¿verdad? Por eso es que hace años uno cantaba: el amor de Dios es maravilloso, es tan alto que no puedes ir arriba de Él, es tan amplio que no puedes estar afuera de Él. El amor, el amor, el amor. Entonces, ¿hacia qué nos dirige el Señor? A amarnos a nosotros mismos. Es que lo que el Señor está diciendo: si te he amado yo, ¿por qué no vas a aprender a amarte tú? Si yo te he dado mi amor, que soy tu creador, te he dado mi amor para que aprendas a amarte. Entonces, una persona, una mujer, un hombre, un joven, una jovencita, un niño, una niña, un anciano, un casado, un soltero, un viudo, que ha aprendido que ha sido amado por Dios y aprende a amarse a sí mismo, entonces va a poder respetarse a sí mismo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, alguien que no entiende ese amor no puede respetarse. Pero alguien que ya entendió que es tan amado, entonces aprende a amarse, a vivir en ese amor, y por lo tanto comienza a respetarse. Y por eso le decía, su conducta es la conducta coherente con ese amor que ha recibido. Entonces comienza a vivir sintiéndose amado, caminando amado. Y ahí comienzan a aparecer entonces los frutos de ese respeto que la persona, sea hombre y que sea mujer, ha llegado a experimentar. Por ejemplo, número 1, comienza a vivir en santidad. Porque como se respeta, entonces vive santamente. Por eso le digo, es coherente. Es coherente. Por ejemplo, un creyente no puede decir: Dios me ha amado, yo me amo a mí mismo, por eso me respeto, y, por ejemplo, se vuelve alcohólico o borracho, por ejemplo. Usted sabe lo que sucede con una persona alcohólica, ¿verdad? Usted sabe lo que sucede con una persona que es arrastrada por el alcoholismo. Amén. Amén. Exacto, que fue por donde nosotros comenzamos cuando le hablé de sonrojarse, ¿verdad? Las cosas que avergüenzan. Usted va a ver una persona alcohólica, no siente vergüenza de nada. Una persona alcohólica o una persona, por ejemplo, que consume una droga, es una persona que pierde la vergüenza. Y por eso usted va a ver jovencitos. ¿Qué es lo que uno dice cuando ve jóvenes alcoholizados en la calle, drogados en la calle? ¿Qué es lo que uno dice? Hacen el ridículo de eso. Como usted está sobrio y está viendo hacia afuera, usted dice: están haciendo el ridículo. Pero ellos no sienten que estén haciendo el ridículo. Aunque se están respetando a ellos mismos, ellos no perciben eso. No lo logran percibir. Por eso es que usted va a ver que la persona que se alcoholiza, por ejemplo, puede bailar aunque no pueda bailar, ¿verdad? Y entonces vienen los demás y ¿qué hacen? Dicen: baila, le dicen: baila, para reírse, ¿verdad? Y ahí está el alcohólico haciendo monería, ¿verdad? Así como
un mono, ¿no? Y todos se ríen y le pueden hacer hasta videos y después al siguiente día dicen, mira, este eras tú, mira. Una persona que en sus 5 sentidos no se irrespetaría de esa manera. Por eso le digo que la vida del creyente sí es una vida coherente a ese respecto. Y qué mejor manera de ser coherente que la santidad. La santidad es estar apartado. Estar apartado de todo aquello que yo llego a identificar que sería un irrespeto hacia mí mismo. Entonces yo me aparto, porque esa es la conducta coherente. Número 2, una persona que se ama y se respeta a sí mismo aprende a tener un cuidado integral de sí mismo. Para poder explicarle el cuidado integral voy a tener que borrar acá. Espero que los hermanos que toman nota ya hayan finalizado. Pero necesito explicarle qué es el cuidado integral, porque conlleva varios aspectos. Voy a comenzar con uno. El cuidado integral, estamos hablando de ese respeto que me doy, me estoy prodigando a mí mismo. Por ejemplo, la actividad física. ¿Sabía usted que cuando usted tiene actividad física se está cuidando a usted mismo? Amén. No sé por qué de repente los vi muy tristes a todos. Creo que debe ser porque... Mejor no le digo porque... Dice que hay estudios que demuestran que las generaciones se están volviendo cada vez más sedentarias. Esa es la palabra, el sedentarismo. El sedentarismo, para no decírselo tan técnicamente, se lo voy a decir así. Es, por ejemplo, usted puede pasar 2 horas frente al televisor. Pero si, por ejemplo, a usted le toca caminar 10 minutos, usted no los quiere caminar. Ese es el sedentarismo. Cuando nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, estamos hablando del cuidado integral, no lo olvide. El cuidado integral es que nos cuidamos completo. Integral es completo. Es completo. Completo. Por ejemplo, para que usted entienda esta otra parte, es como que una hermana, voy a poner el ejemplo de las hermanas, ¿no? Porque los varones no hacemos eso. Como que una hermana, por ejemplo, diga, yo me cuido el rostro y me pongo una crema facial que cuesta 70 euros y es antiarruga. Y diga, me estoy cuidando. Ah, qué bueno. Pero también así como se puso la crema de 70 euros, se toma una botella completa de Coca-Cola, ¿verdad? Eso no es un cuidado integral. Está cuidando solo una parte porque hay un interés de cuidar, pero hay otra parte que no la está cuidando. Entonces, cuando yo hablo de el cuidado integral es todo. Nos cuidamos por completo. Entonces, uno de esos detalles es la actividad física. Yo recuerdo que una vez una hermana a mí me decía, no hermano, pero es que hacer ejercicios o hacer alguna actividad física es antibíblico. Recuerde lo que Pablo dijo, que no aprovechaba el ejercicio físico. Eso es sacar un versículo, ¿no? de su contexto, porque lo que Pablo estaba en ese momento enseñando era acerca de la entrega, hacia la dedicación, que había una gloria postrera. No estaba diciendo Pablo, pueden pasar 5 horas ahí viendo una película tras película. No estaba diciendo eso. Pero nosotros somos así. Vea, esto del teléfono celular, bueno, que ya no solo es el teléfono, hoy son las tabletas, hoy son, ¿cómo es que se llaman las otras? Las iPad, todo eso que hay ahora, ¿no? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo le está suprimiendo la realidad al ser humano? Hace poco veía que hay ahora hasta unos como anteojos virtuales, ¿no? Que las personas se los colocan y la persona puede
sentir que anda en un bosque, por ejemplo, y usted le daría risa no ver a la persona en la sala de su casa que anda en un bosque. ¿Por qué no va al bosque realmente? ¿Por qué no va a hacer la caminata y respira, verdad? Profundo, a llenarse sus pulmones de oxígeno? Porque uno quiere estar ahí, es más fácil. Más fácil, pero ¿qué es lo que sucede? Luego, cuando nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, vienen consecuencias. Y usted sabe que hay consecuencias más allá de lo estético, hermanos, porque el mundo se preocupa por lo estético. Pero yo no le estoy hablando a usted de lo estético. Estoy hablando de su salud. Amén. De eso le estoy hablando. De cómo reacciona su cuerpo, cómo se siente usted. Decía un hermano pastor de una de las filiales aquí en Europa, estábamos almorzando y éramos 3 pastores por todo, él, su servidor y otro pastor. Y él estábamos haciendo un recuento, de repente en una conversación, y él dijo, hermano, ¿cuánto pastor hay enfermo ahora? Tenemos que cuidarnos, decía este pastor. Y el pastor general había hablado de eso en una ponencia también acerca de que había que cuidarse, que los pastores tienen que cuidarse. Porque él expresaba, y es una gran verdad, los pastores están bajo un tremendo estrés. Y a eso agréguele no tener un cuidado físico. Pues de repente por eso es que hay pastores que se terminan enfermando. Quiere decir que si yo me respeto a mí mismo, voy a cuidarme también en mi salud. Eso es parte de lo que yo tengo que hacer dentro de el cuidado integral. Por ejemplo, no sé si seguir, porque ustedes se van a sentir aludidos con lo que voy a decir. La alimentación sana. La alimentación sana. Cuando usted se alimenta sanamente, usted se está cuidando, se está respetando a usted mismo. Es un respeto que usted está teniendo por su propio organismo, por su estómago, por sus intestinos, por su hígado, por su páncreas. O sea, es usted el que está teniendo un respeto hacia usted mismo cuando se alimenta sanamente. Uno se refugia en aquello, sí, hermano, porque el ritmo de vida que nosotros llevamos, entonces uno a la carrera, y claro, es más fácil pasar al McDonald's. Vean, fíjense cómo somos los seres humanos, que todos lo celebramos con comida. Pero ¿qué tipo de comida es el que ingerimos? No tenemos ese cuidado. Y yo creo que todos los que estamos acá en esta sala hemos pasado por eso. Ya no digamos los salvajes que estamos acá, ¿verdad? Que uno son mínimo de 4 pupusas para arriba, ¿verdad? Uno se ofende. O sea, si usted me pone a mí 2 pupusas, yo me siento ofendido. Otros dicen, está bien, dicen 2 para empezar, pero para empezar, ¿no? Entonces es parte del respeto que uno debe sentir por su cuerpo, hasta dónde mi cuerpo puede resistir una comida. Y yo le estoy diciendo, por ejemplo, que el domingo usted se comió algo así, ¿no? Con su familia, está bien, es algo que... Pero toda la semana, ¿cómo se está respetando a usted mismo? ¿Qué es lo que usted le está metiendo a su cuerpo? A veces nosotros los mismos adultos parecemos niños, pero usted verá que con los niños hay que estar peleando. Los niños hay que amenazarlos para que se coman la verdura, que la ensalada. ¿Por qué? Pero póngale a los niños una bolsada de patatinas, en un ratito ya no tienen nada. Póngales una barra de chocolate, en un ratito no tienen nada. Pero hasta nosotros los adultos nos volvemos así. Es parte, hermano, del respeto dentro del cuidado integral que debemos de tener. Nuestra alimentación tiene que ser sana y equilibrada. Le voy a dar un tercero todavía, ya que el tiempo me lo permite. El descanso. Amén. Descanso. Imagínense, hermano. ¿Cómo están descansando ustedes? Hermano, con los trabajos que uno tiene. Y si el poco tiempo que le queda para descansar,
usted lo que hace es estar quemándose la retina con un teléfono. ¿Qué está haciendo? ¿Qué descanso está teniendo? Dice, hermano, es que fíjese que como uno sale noche de aquí de la iglesia. No, hermano, sí. Miércoles y viernes son los cultos, solo son 2 cultos a la semana. Y las estadísticas de la iglesia dicen que la gran mayoría de hermanos no se congregan en semana. Las estadísticas, no yo. Para que usted sepa, nosotros tenemos hasta un sistema que han creado 2 hermanos que son ingenieros, ¿verdad? Que son programadores, diseñadores, han creado un sistema y el sistema nos da los datos exactos con gráfica de barra y todo el porcentaje, y nos dice que la gran mayoría de la iglesia no se congrega en semana. Y otro dato que nos da el sistema es que la gran mayoría de los que vinieron el miércoles no vienen el viernes. Aleluya. Y que la gran mayoría de los que vienen el viernes no estuvieron el miércoles. Le quiere decir que tiempo de descansar sí les queda. Pero ¿qué es lo que pasa? Malutilizamos nuestro tiempo de descanso. Está comprobado que la luz de los dispositivos bloquean el sueño. Bloquean el sueño. ¿Está descansando usted lo suficiente? Y aquí le voy a dar un último detalle. Fíjense que yo lo que estoy haciendo es cuidando a los hermanos, porque los amo a todos sus hermanos. Por eso se los estoy diciendo. Mídase con el tiempo que trabaja. Mídase con su tiempo de trabajo. No quiera ir más allá. Usted tiene que saber y tener, dice que es un acto de fe que nosotros damos. Amén. Es decir, no, yo esto voy a trabajar y con esto que Dios me provea, el Señor me va a sacar adelante. Gloria a Dios. Usted no puede estar todavía y no habrá una horita más por allí, no habrá otra horita más por allá, y no habrá otras por allá. Y después usted mismo siente que ya no puede, que se marea, que se está muriendo. Y aunque usted se escude y diga, no, es que hay que darle hasta donde uno pueda, llegará el momento en donde uno ya no va a poder. Exacto. Va a llegar el momento, hermano, en donde va a quedar ahí todo torcido con ataques. Entonces, mídase también con el tiempo que usted invierte en trabajar. Amén. No comprometa, por ejemplo, el domingo. Hermano, pero es que el domingo es cuando más pagan. Aleluya. ¿Qué quiere usted? ¿Dinero o quiere el Señor? Amén. El domingo usted debería de, como nosotros tenemos el servicio por la tarde, que nuestro servicio es en la tarde, usted debería del domingo de descansar, hermano. Descansar, usted debería estar con su familia en la casa, descansando, hacer un buen desayuno, ese desayuno que de lunes a sábado no lo puede hacer. Ese día haga ese desayuno. Usted que dice, no, hermano, que mire uno, aquí usted sabe cómo es el café, la Dios, a trabajar. Pues el domingo, hermano, que le piquen ahí 2 huevitos desde la casa, el pan tostado, desayune bien con su familia, converse, tómense el tiempo de pegarse una buena ducha, ¿verdad? Ya que en semana no se va. Ya le vino el tiempo, ya un medio viene y dice, no, ya no te vayas. Disfrute su casa, esa casa. El niño no tiene casa solo para ir a la cadena a dormir. Duerma bien en su casa. Duerma bien el sábado, si usted puede, ya no trabaje del mediodía para abajo. Es posible, luche por hacerlo, hermano. Para que tenga el tiempo de ir a la célula, quedarse conversando, ¿verdad?, con los hermanos de la célula. Si puede ir a cenar a algún lugar con su familia, hágalo. Y si no puede, váyanse a cenar a la casa y disfruten de su casa. Que no sea como hotel, la casa, la que solo a dormir, llegar. Yo uso ese ejemplo porque como a mí me pasa, ¿no?, cuando estamos afuera y yo me voy al hotel solo a dormir. Uno llega, se acuesta, en la mañana nos bañamos en el hotel y ya estamos otra vez con los hermanos. Entonces a veces la casa resulta como que es hotel nada más.
Eso es parte de este cuidado, ese respeto que yo debo sentir hacia mi persona. Debo de descansar. Está comprobado que una persona que duerme de 7 a 8 horas diarias, su cerebro está descansado. Amén. Sus nervios están bien descansados. ¿Por qué cree que hay gente en la calle tan toda nerviosa? Por eso, porque no descansan. No descansan lo suficiente. Y usted va a ver la gente, por ejemplo, en los vehículos, ¿verdad? Mal dormidos. Y van hasta la ventanilla abajo del cigarro, metiéndose la nicotina, el café, y gritándose, y ahí va la gente toda encrespada. Por eso, hermanos. Pero el creyente tiene que ser coherente. El creyente no puede vivir así, porque hay un respeto que darnos a nosotros. Esto, hermanos, tiene mucho que ver con el tema del autocuido, ¿no? Cómo cuidarnos. Si yo me respeto a mí mismo, entonces llego al punto que ya había adelantado. Si yo soy un ser humano que ha aprendido a respetarme a mí mismo, me cuido, me doy un cuido integral, sin duda yo tendré una buena autoestima. Voy a tener una buena autoestima. ¿Qué es el autoestima? Es el valor que me otorgo a mí mismo. Y alguien diría, hermano, ¿y la autoestima es bíblica? Por supuesto que sí. Romanos capítulo 12, versículo 3. Pablo habla allí de la autoestima. Obviamente, si usted lee el versículo, no dice ahí, cada uno de ustedes tenga una autoestima. No, Pablo dice concepto. Eso es el concepto, es la autoestima que yo tengo. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me percibo? Me percibo como un hijo de Dios, una hija de Dios, que merece respeto, que me respeto a mí mismo, tengo la capacidad de respetar a otros. Amo a otros porque me amo a mí mismo también, soy capaz de amarme. Yo primero como para poder amar a los demás. Amén. En las consejerías matrimoniales, por ejemplo, no le dice eso a las personas que se van a casar. Porque nosotros los seres humanos somos muy aventurados para decir, te amo. Primero, antes de decirle a alguien, usted te amo, tienen que saber si usted se ama a sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Porque si usted no tiene amor por usted mismo, será incapaz de amar a alguien más. Amén. Será una persona egoísta. Por eso es que, por ejemplo, si un novio dice, yo sin ti me muero, pues eso es un acto de egoísmo. Es un acto de egoísmo. Entonces, esas son alertas que ustedes, las señoritas, deberían de tener, ¿no? Porque es un acto de egoísmo, no es la persona, me amo y estoy dispuesto a amar, así como me amo, que es lo que el maestro dice, a ti mismo. Es como que Jesús dijera, ¿cómo te amas? ¿Cómo te amas tú? Es todo lo que hemos estado viendo. Yo le diría, bueno, yo me amo de tal manera que me cuido, vivo honestamente, vivo coherentemente con la Biblia, porque yo sé que si no lo hago tendré repercusiones que van a lastimar mi propia vida. Amén. Eso es parte del amor que siento por mí mismo. Me amo de tal manera que me cuido físicamente, en mi alimentación, en mi descanso. Así que creo que soy capaz de amarte, porque voy a hacer por ti lo mismo que hago por mí. ¿Se da cuenta? Es algo que es recíproco. Bueno, tenemos que ir finalizando, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo, pero quiero explicar como punto final, en estos minutos que me quedan, el contraste entre la autoestima y la baja autoestima. ¿Qué es lo que sucede con este tema? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener la claridad de qué es autoestima y cuáles son las deformaciones también que pueden existir de la autoestima.
Porque hay personas que creen tener autoestima cuando lo que tienen son deformaciones de la autoestima, como por ejemplo, a lo mejor usted ha escuchado hablar del narcisismo. ¿Quiénes han escuchado hablar del narcisismo? Hay personas que no es autoestima la que tienen, son narcisistas. Son personas que se aman a sí mismos de una manera enfermiza, de una manera extrema, que han llegado a perder el afecto por cualquier otra persona, y pueden estar rodeados de esposo, de esposa, de hijos, de hermanos, pero ellos en realidad, todo lo que ocurre en su vida tiene que ser algo que les beneficie a ellos, sin importar el costo de los demás, sin importar si lo que a ellos les va a satisfacer va a herir a alguien más. Entonces esa no es autoestima. En una ocasión yo acepté hablar con una persona, y esta persona había llegado a posicionarse dentro de una entidad bancaria. Y cuando estaba hablando, esta persona me decía a mí estas palabras. Yo las recuerdo muy bien por la respuesta que yo tuve que dar. Recuerdo que me dijo, era un hombre, por supuesto, me dice, me dice el pastor, si me he tenido que parar en la cabeza de alguien para llegar donde estoy, lo he hecho. Yo desde que tengo memoria he sido combativo. Yo siempre he sido de armas tomar. Pues si hay que pararse en alguien, yo me paro, y así es como he llegado acá. Entonces, él pensaba, bueno, y ese fue el punto que me dijo, yo tengo bien alta, me dijo, mi autoestima. Entonces yo inmediatamente le dije, eso que usted tiene no es autoestima. Por el contrario, usted tiene una baja autoestima. Porque si para llegar a donde usted está ha necesitado violentar los derechos de otros, no es autoestima. Por el contrario, usted tiene baja autoestima y se considera a usted mismo incapaz de lograr el éxito sin atropellar a otros. Eso no es autoestima. Por supuesto, ¿verdad? La persona no estuvo de acuerdo con lo que yo le estaba diciendo. Pero eso es lo que sucede. Entonces uno debe de entender que la autoestima tiene deformaciones, hay extremos. Pero ¿cuál sería entonces una autoestima correcta? Lo que le digo, Romanos 12 lo dice, versículo 3. Pablo dice, cada uno de ustedes debe de tener de sí mismo el concepto que deban de tener. Es decir, conózcanse a ustedes mismos. Usted debe de conocerse. Amén. Usted debe de estar consciente de lo que es realmente capaz, de lo que usted realmente puede hacer. Eso no tiene nada de malo, por ejemplo, que usted diga, yo soy bueno dibujando, y que alguien diga, este hermano presumiendo que puede dibujar, pero ¿y si es verdad que usted lo puede hacer? Si hay un músico, por ejemplo, que dice, yo soy muy buen músico, es que alguien diga, eso es pecado lo que acaba de hacer. ¿Qué tiene que decir? Tiene que venir y decir, hermano, yo quisiera ser parte de la alabanza y quiero decirle, soy el peor músico que ustedes hayan conocido. Para que todos digan, qué humilde, pase el toque. O sea, no es así, vea. Por eso le digo que nosotros los cristianos siempre hemos llevado al extremo muchos detalles. Uno debe de entender cuáles son mis capacidades, y en eso se basa la autoestima. Cuando yo reconozco cuáles son mis capacidades, las capacidades que Dios me ha otorgado, los dones, los talentos que Dios me ha otorgado, estoy consciente de ellos, pero eso nunca me llevará a menospreciar a los demás. Por el contrario, me llevan a tratar de ayudar a los demás. Es tan alta mi autoestima que yo estoy a la orden de los demás, porque he entendido que para eso se me ha dado. Amén. Esa es la autoestima. La baja autoestima. Bueno, la baja autoestima tiene que ver con la persona que se percibe con tantos fracasos, se percibe inútil, se percibe todo esto, por supuesto. Aquí, hermanos, yo me estoy saltando tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿de dónde viene esta persona? ¿No? Eso sería un tema completo si nosotros analizamos de dónde procedemos. Claro, si usted hoy de adulto es un hombre que
se siente apegado, por ejemplo, a las personas, probablemente fue un niño que de pequeño le faltó mucho afecto. Hay personas que por eso se vuelven dependientes de la persona, del cónyuge. Aquí con ello hay tanto que hablar, podríamos hablar el tema del famoso tema de los celos. ¿Por qué las mujeres son tan celosas y posesivas? ¿Por qué hay mujeres que van y le agarran hasta la camisa al hombre? ¿Por qué hay personas que andan queriéndole revisar hasta el portafolio, verdad? Aunque esto sucede con hombres también, porque hay hombres inseguros también que tienen baja autoestima y que entonces caen en ese error, ¿verdad? También quisieran andar a la esposa con algún velo, ¿verdad? Que solo se le dieran los hombres. Eso también es parte de una baja autoestima. Porque el esposo debe estar seguro de su esposa, la esposa debe estar seguro de su esposo, porque para eso se casaron, ¿no? Para eso se casaron. Estos son problemas, hermanos, que tienen mucho que ver con la autoestima. Por ejemplo, cuando hay dentro del matrimonio limitantes y hay condicionamientos, todo eso, hermanos, está relacionado a la baja autoestima. Por eso hay personas que si son abandonados sentimentalmente se quitan la vida. Está comprobado psicológicamente que quienes lo hacen es porque sienten que están castigando a la persona que les abandonó. Y que la persona que les abandonó, cuando sepan que ellos se suicidaron, van a cargar con eso en su corazón, en su conciencia. Aunque tal vez el otro ya ande bien feliz por allá. Pero vea, es la cuestión de la baja autoestima. Es parte del respeto. Usted debe de aprender a respetarse. Como el tiempo se me ha terminado, yo concluyo diciéndoles esto a todos ustedes. Respétense ustedes mismos. Aprendan a amarse. El Señor los ha amado y por lo tanto ustedes deben de respetarse. Yo sé que hay y seguirá habiendo heridas. Sé que a veces hemos escuchado frases que nos han dañado tanto la autoestima. Esposas que han llegado al grado de decirle a sus esposos: debería darle gracias a Dios que me fijé en vos. Si un favor te he hecho con casarme contigo, si así como tú eres todo feíto, ¿quién te iba a hacer caso? Son frases que lastiman y que dañan la autoestima, o a veces viene del hombre también, cuando el hombre se siente superior y le dice a la esposa eso, ¿verdad? Y dice, agradecida debería de estar con el Señor que te dio un hombre como yo. Son frases que no deben de estar presentes. No deben de estar presentes. Sí, usted merece respeto. Por supuesto, usted es un ser creado por Dios para ser respetado, pero usted tiene que aprender a respetarse usted mismo. Tiene que aprender a amarse usted mismo. Gloria a Dios. De esa manera usted podrá hacerlo con los demás. Por eso termino lo que el Señor Jesús dijo. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay, dijo el Señor, otro mandamiento más importante que esto. Es decir, amar a Dios, amar al prójimo y amarse uno mismo. Ahí se cierra el círculo. Amamos a Dios, como yo amo a Dios, amo a mi prójimo, pero para amar a mi prójimo tengo que amarme yo también. Y a mi prójimo lo amaré en la misma dimensión en la que he aprendido a amarme a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor, hermanos, nos ayude a todos a amarnos a nosotros. Y si usted es una persona, usted es un hombre, una mujer que le cuesta, porque probablemente procede de una infancia, una niñez, una adolescencia, donde le dañaron, donde le hicieron sentir que usted no tenía ningún valor, donde le irrespetaron, le hicieron sentir que su vida no tenía sentido, que usted carecía de valor. Todo eso ha quedado atrás. Estamos en Cristo. Y en el Señor Él dice que somos nuevas criaturas. Nos ha amado con amor profundo, nos ha amado con un amor como nadie nos amará, y en base a ese amor debemos de aprender a amarnos nosotros. Amén, hermanos. Vamos a llegar hasta acá. Oremos, hermanos, esta noche y demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias
Sí, Señor, todo lo alto. por permitirnos considerar estos aspectos que a muchos podrían parecernos seculares, pero nos damos cuenta que tu palabra, Señor, no deja ni un solo tema por fuera. Tu palabra lo cubre todo, lo abarca todo. Tu palabra, Señor, nos habla de todo, lo revela todo. Y esta noche, Señor, entendemos que nos has amado y que al amarnos nos has dado la capacidad también de amarnos a nosotros mismos. Y que el amor hacia nosotros mismos inicia por tener una conducta coherente con tu palabra. Esas instrucciones que encontramos en tu palabra que nos conducen a vivir plenamente el derecho de la vida que nos has dado y el derecho a la felicidad. Sabemos que solo en ti, Señor, seremos felices. Que solo en ti hay vida verdadera. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. En tus manos encomiendo a tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.